Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo módulo de nuestro programa de capacitación continua. En este módulo vamos a abordar el área de destrezas de aprendizaje. Esta es un área controversial desde la institución del CNB, producto de los acuerdos de paz, y que al ser instituido en el 2004 para el nivel primario y 2008 para el preprimario, trajo cambios significativos en los programas educativos de las distintas áreas y aparentemente desapareció el área que considerábamos o llamábamos prematemática. Sin embargo, como veremos hoy, las destrezas a desarrollar siguen siendo las mismas, pero el enfoque exclusivo de cálculo es el que se ha modificado. Si bien el CNB organiza las destrezas en forma diferente, no deja de lado la importancia que la estimulación del pensamiento tiene en el niño y la niña, especialmente el pensamiento preoperacional. El área de destrezas de aprendizaje, según el CNB, incluye todas las destrezas básicas de percepción, motricidad y pensamiento. El área de destrezas de aprendizaje engloba todas aquellas destrezas que le permiten al niño adquirir aprendizaje, no solamente el aprendizaje académico, sino también el aprendizaje práctico de la vida cotidiana. Los procesos perceptivos, motores y de pensamiento son procesos íntimamente ligados en el momento de nuestra interacción con el ambiente que nos rodea. A través de la percepción podemos conocer lo que se encuentra a nuestro alrededor y esas sensaciones se graban en la memoria y las imágenes mentales que vamos formando a través de este contacto sensorial son las que posteriormente se forman en nuestro pensamiento. Y la motricidad, el movimiento voluntario del cuerpo, es lo que nos permite dar una respuesta o tener un contacto interactivo, es decir, como de doble vía entre el mundo y nuestro interior. Cuando pensamos en el contacto con el mundo que nos rodea y el procesamiento que llevamos a cabo en relación a las cosas, nos daremos cuenta que los procesos del cálculo están inmersos en casi todos los parámetros que utilizamos para crear una imagen mental de los objetos. Su tamaño, su forma, su color, su peso, su distancia, su velocidad. Todas son cualidades medibles a través de procesos de cálculo, pero además y principalmente son cualidades que descubrimos a través de nuestros canales de percepción y motricidad. Pero ¿qué relación tienen estas destrezas con la autonomía? Que era de lo que estábamos hablando en un principio. Pues filosóficamente la autonomía es la capacidad para autorregirse o autogobernar nuestras conductas. Es aquello que nos hace capaces de evaluar las normas y reglas para tomar decisiones oportunas que permitan nuestra convivencia social. Para llegar a ser capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, hace falta el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico. El pensamiento lógico es el pensamiento de tipo racional, que involucra objetos reales y abstractos y la relación que hay entre ellos y el sujeto que está pensando. Es fundamental para analizar, para evaluar, para concluir y tomar decisiones. Para poder producir las imágenes mentales que forman parte de la abstracción y por ende del pensamiento lógico, se requiere el contacto físico y concreto con elementos del ambiente que le proveen la información sensorial al cerebro, como para crear una imagen sin necesidad de tener contacto con el objeto. Por ejemplo, nosotros como adultos podemos crear la imagen mental de un canguro, incluso sin haber visto uno en realidad. De hecho, seguramente, al haber mencionado yo la palabra canguro, hizo que ustedes en su mente formaran la imagen de uno. Esa imagen, si nunca hemos visto o nunca hemos tenido un contacto con un canguro real, no se puede considerar un recuerdo. Es una construcción de nuestra mente a partir de muchas experiencias. Por ejemplo, experiencias visuales, porque hemos visto imágenes y fotografías de canguros y otros animales parecidos. Experiencias táctiles, porque imaginamos que su pelo es parecido al de animales con los que sí hemos tenido contacto, por ejemplo, perros, gatos u otros animales peludos. Auditivas, porque hemos escuchado distintos seres saltando sobre la hierba, etc. Pero ¿cómo es que esta capacidad de imaginar las cosas que no hemos visto o de crear escenarios hipotéticos puede ser vital para la autonomía?
Pues precisamente porque tenemos la capacidad de crear escenarios a partir de información hipotética o inferir causas y efectos o medir, por ejemplo, las consecuencias, es que podemos tener la capacidad de autorregir nuestra conducta porque podemos predecir las consecuencias de tomar una decisión u otra. ¿Y cómo llega el pensamiento a ese nivel de abstracción? Pues muy sencillo, a través del contacto con el mundo. El contacto directo, es decir, la información sensorial que el cerebro percibe a través de los sentidos, el movimiento del cuerpo y las relaciones con el entorno que nos regresa nuevamente a nuestro punto de partida, que eran las sensaciones y la percepción a nivel cerebral. Por lo tanto, toda la estimulación que los niños y niñas reciben en relación a la percepción, motricidad y los conceptos básicos del cálculo sustentan la base del pensamiento infantil, creando las primeras imágenes mentales que en su etapa de pensamiento preoperacional, son básicas y son altamente concretas. Es decir, que los niños y niñas entre los 2 y los 7 años de edad van a tener dificultad para crear una imagen mental de algo con lo que nunca han tenido contacto. Y pues muchos me podrán debatir y decirme, bueno, ¿y la imaginación? ¿Verdad? Pero precisamente en esta etapa es donde surge la imaginación y esta surge en base al contacto y la experiencia del niño con el entorno concreto. Son sus experiencias sensoriales las que le permiten desarrollar el juego simbólico en el que puede empezar a representar la realidad y con ello desarrollar la imaginación. Sin embargo, esta imaginación también se basa en las experiencias sensoriales que el niño ha experimentado con la mezcla perfecta, por ejemplo, del componente mágico de los cuentos, de las caricaturas y de todo aquello con lo que él tiene contacto visual. Regresemos entonces a la autonomía. Si para la filosofía esta es la capacidad de autorregular la propia conducta, transportado esto al concepto del nivel de pensamiento preoperacional que se limita al plano concreto, podemos decir que para un niño la autonomía es la capacidad de manejar su conducta manifiesta en relación con los objetos y personas que le rodean, es decir, el dominio de su interrelación con los objetos de su ambiente circundante. Esta autonomía le permite al niño desarrollar hábitos de higiene, realizar por sí mismo actividades de autocuidado, identificar y describir objetos, coordinar y controlar su cuerpo al realizar actividades de la vida cotidiana, identificar sus pertenencias y las de los demás y resolver pequeños problemas de la vida cotidiana. ¿Cómo se organizan las destrezas de aprendizaje en el CNB? Veamos que, según el CNB, están organizadas en 3 grandes grupos. El primero es la percepción, que promueve la estimulación de los 5 sentidos y la organización de la información que se recibe del ambiente. Luego está la motricidad, que estimula las funciones motrices como la tonicidad muscular, el equilibrio, el control de movimientos, la disociación de movimientos también, el ritmo, la precisión, las relaciones espaciales y temporales para el manejo del propio cuerpo y el de los demás cuerpos que están a nuestro alrededor. El pensamiento se enfoca en el desarrollo de los conceptos de objeto, atributos del objeto, espacio, tiempo, causalidad, números y clases lógicas que van a contribuir en la formación de las ideas y de las imágenes mentales, y elementos como la negación, la conjunción, la disyunción, la cuantificación, la conservación, la clasificación y la seriación que van a intervenir directamente en la formación del juicio lógico. Las destrezas de percepción y motricidad tienen incidencia tanto en el desarrollo de las habilidades del pensamiento como en el escenario del desarrollo del lenguaje, especialmente en el lenguaje escrito. En realidad, la percepción y la motricidad tienen incidencia en todo lo que como seres humanos podemos aprender. Dado que los objetivos del preescolar es desarrollar
todas las habilidades y capacidades que tenga el niño y la niña para ayudarlo a alcanzar la madurez de su sistema nervioso central para poder iniciar el aprendizaje académico, es importante que estas destrezas se vayan ejercitando asociadas a las distintas ramas del desarrollo infantil: lenguaje, pensamiento, arte, desarrollo físico, etc. Es necesario que un programa de desarrollo de aprendizaje esté, pues, organizado en distintas ramas. ¿Cómo están organizadas entonces estas destrezas de aprendizaje en el programa Crecer Jugando o de Jugando Aprendo? Para fines de organización del programa, nosotros lo hemos desarrollado de la siguiente manera en los siguientes componentes. Tenemos el programa de comunicación y lenguaje, que va a incluir todas las habilidades relacionadas con el lenguaje y su desarrollo, incluyendo las habilidades perceptivas que en el CNB se organizan en el área de destrezas de aprendizaje. Es decir, ese componente del área perceptiva no lo vamos a encontrar en el libro o en el programa de destrezas de aprendizaje, sino en el de comunicación y lenguaje. El programa de destrezas de aprendizaje, que va a poner énfasis en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, dada la complejidad e importancia que éste tiene para el desarrollo del ser humano. Luego también tenemos el programa de medio social, que desarrolla el conocimiento del entorno social. El programa de trazos o grafomotricidad, que pone énfasis en las habilidades motrices, en especial en la motricidad fina, que también el CNB va a clasificar en destrezas de aprendizaje. Y en este programa es importante mencionar que se hacen actividades sugeridas o se tienen actividades sugeridas que van a enlazar las actividades de motricidad fina con las competencias de expresión artística. Por último, tenemos el programa de estimulación oportuna, que es un complemento del programa, que es como un eje transversal que va a ejercitar el pensamiento, la percepción auditiva en este caso, y la comprensión lectora. Nuestro programa de destrezas de aprendizaje es un programa de estimulación del pensamiento. Separamos las 3 áreas del programa del CNB sin dejar ninguna de lado. Las 3 tienen énfasis en los programas y se abordan cuidadosamente, pero quisimos trabajar el área del pensamiento en una sola línea de desarrollo para asegurar que el niño y la niña ejercitan lo suficiente para estimular sus centros nerviosos hacia la madurez neuronal que permita la evolución de sus pensamientos de la etapa preoperacional hacia la de operaciones concretas. Voy a nombrar las áreas que trabajamos en el programa de destrezas de aprendizaje, aunque posteriormente vamos a tener un taller para profundizar en cada una de ellas. Estas son constancia perceptual de la forma y el color, nociones espaciales, conceptos de cantidad, conceptos de agrupación, clasificación, secuencias, concepto de número, valor relativo y absoluto, sistema numérico decimal, operaciones numéricas básicas de suma y resta y la resolución de problemas. El pensamiento matemático forma parte de la vida cotidiana. Constantemente estamos respondiendo de forma automática a situaciones que requieren pensamiento matemático. Por ejemplo, al comprar en la tienda, al medirnos una prenda de vestir, al combinar nuestra mudada, al servirnos la comida, al calcular el tiempo para llegar de un lugar a otro, al cocinar, etc. Todo es pensamiento matemático y en todo interviene de una u otra forma el sistema numérico. De ahí la importancia de esta área para el desarrollo de las habilidades de la vida práctica y la autonomía, y lo fundamental de estimular en los niños y las niñas habilidades que los lleven a comprender el sistema numérico. Es común escuchar a niños y jóvenes expresar su rechazo hacia el estudio de las matemáticas. También es común que escuchemos a los padres de familia y maestros decir que a los estudiantes se les dificulta esta área. Parte de la responsabilidad de estas dificultades la tenemos nosotras las maestras de preescolar. ¿Por qué? Porque lo común es que dedicamos mucho tiempo en lograr que los niños y las niñas reconozcan los símbolos numéricos, pero muy poco tiempo en estimular, ejercitar y afianzar los procesos que los llevan a comprender y razonar utilizando el pensamiento matemático. Hacemos que los niños y niñas repitan y repitan y repitan 1000 veces en planas y en juegos la secuencia numérica,
que repasen los números, que los diferencien unos de otros y que los aprendan a trazar. Pero casi no dedicamos nada de tiempo en procesos como clasificar, seriar, agrupar, desagrupar y lograr destrezas como la constancia de la forma, del tamaño y de la cantidad, el concepto del número, que son algunas destrezas que llevan al niño y a la niña a comprender el sistema numérico decimal. Para una persona que ha alcanzado un pensamiento de operaciones abstractas, el pensamiento numérico es automático, pero para un niño o niña preescolar cuyo pensamiento es preoperacional y se basa en lo que puede percibir con sus sentidos, es un reto. Y aquí es importantísimo mencionar que los niños no van a alcanzar el sistema de pensamiento abstracto sino hasta después de los 12 años, cuando académicamente ya se les ha exigido operar con ese nivel. Por ello, no debemos extrañarnos que muchos niños y niñas presenten dificultades en tareas como operar con agrupación y desagrupación, comprender la multiplicación y la división, comprender números decimales y fracciones, potenciaciones y otras operaciones matemáticas que requieren una imagen mental de cantidades que los niños nunca han llegado a construir. Pero, ¿cómo se construye entonces el pensamiento numérico? Ross reconoce 4 propiedades básicas del sistema de numeración decimal. La primera es la propiedad posicional, según la cual el valor de un dígito no está determinado solo por su figura, es decir, por el trazo del número, sino también por su posición en el numeral. La segunda es la propiedad de base 10, que nos indica que el valor de un dígito va a aumentar según su posición de derecha a izquierda en potencias de 10, 1, 10, 100, 1000, etc. Luego, en la tercera propiedad, que es la multiplicativa, nos explica que el valor de un dígito se puede determinar multiplicando su valor absoluto por el valor asignado a la posición que ocupa. Es decir, si está en las unidades por 1, si está en las decenas por 10, si está en las centenas por 100, etc. Y la cuarta, que es la propiedad aditiva, según la cual el valor de un número es el total de la suma del valor de cada dígito que lo forma según su posición. El proceso para la adquisición de este concepto de número requiere una serie de procesos previos que necesitan ser ejercitados dada la complejidad de este concepto. Según Engels, este proceso se lleva a cabo en 4 etapas. La primera es la adquisición del concepto de cantidad, que lleva al niño o la niña a distinguir entre uno, muchos, poco, ninguno y se relaciona con la agrupación de los conjuntos. Luego tenemos el concepto de correspondencia 1 a 1, que permite comprender que 2 grupos tienen la misma cantidad o diferente cantidad y que puede ser representada ya sea por su cardinalidad, es decir, el número que lo representa, 1, 2, 5, 1000, o por las relaciones de cantidad que hay entre los grupos, como más que, menos que o igual. La tercera etapa es el concepto de seriación numérica, donde cada elemento corresponde a un número de la serie. Y la última etapa es el concepto de cardinalidad, en donde a través de seguir la secuencia numérica se encuentra que la cardinalidad de un grupo corresponde al último número expresado en la secuencia. Es decir, si yo tengo un grupo de objetos y voy contando 1, 2, 3, 4, 5, el último número que yo menciono es el que corresponde a la cardinalidad del grupo. En base a la investigación realizada por Ross para identificar el proceso del desarrollo de la comprensión del valor posicional, se propuso un modelo diseñado para la enseñanza comprensiva de este concepto dividido en 5 etapas. Las primeras 2 corresponden al área de preescolar. La primera es conceptos previos al valor posicional, la segunda introducción al valor posicional, luego el desarrollo del valor posicional como tal, el valor posicional extendido y por último el valor posicional esencial. ¿Cómo entonces nosotros vamos a desarrollar el valor relativo en sus etapas previa e inicial en la preprimaria? Estas destrezas no pueden desarrollarse ajenas al contacto con los objetos. La ejercitación concreta es la que va a permitir al niño y a la niña construir las imágenes mentales de los distintos conceptos matemáticos para que con la práctica y la madurez neuronal se puedan utilizar posteriormente en forma abstracta
o sea, mental, en el uso cotidiano del pensamiento matemático. Veamos cuáles son estas destrezas y ejemplos de ejercicios con distintos materiales manipulativos para trabajarlos con nuestros estudiantes de preescolar. Primero, las similitudes y diferencias. Estas buscan que los niños y las niñas discriminen diferencias que posteriormente serán básicas para diferenciar los signos y símbolos numéricos parecidos. Requiere el conocimiento de formas, de colores y de lateralización. Vamos a ver ahora una actividad que podemos realizar para trabajar las similitudes y diferencias en el aula. Vamos a trabajar una actividad para poder ejercitar las similitudes y diferencias. En este caso, la maestra va a seleccionar de las tarjetas Montessori que tenemos en nuestra cajita, tríos de figuras que tengan algo en común entre las tres. Entre cada uno de los tríos van a haber dos que tienen más cosas en común que una tercera. Y una vez que hemos encontrado esos tríos de figuras, los vamos a colocar sobre una mesa o tablero en donde los niños puedan ponerse alrededor y poder trabajar con nosotros en equipo esta actividad en donde se trata de identificar cuáles son las similitudes y diferencias. Por ejemplo, podemos preguntar entonces a uno de los niños que nos indiquen en estas tres figuras cuál es la que se parece menos o la que no se parece a las demás. Es probable que los niños vayan a identificar que el caballito de mar es la que se parece menos o que no tiene tantas cosas en común. Una vez que hayan identificado cuál es, vamos a preguntarle entonces estas dos en qué se parecen. Y ellos nos van a indicar, por ejemplo, en que son largos, son verdes, tienen escamas, tienen dientes, filosos, ¿verdad? Nos pueden dar una serie de atributos que los van a hacer parecidos. De la misma manera procedemos con el resto de los tríos, dando oportunidad a que más niños participen. Por ejemplo, en este trío, ¿cuáles son o cuál es el que se parece menos? Entonces los niños pueden venir y decir, bueno, este es el que se parece menos. Y al preguntar por qué, los niños nos pueden dar razones como, por ejemplo, estos dos tienen una bata, los dos curan, ¿verdad? Los dos tienen, por ejemplo, instrumentos de medicina. Ellos nos pueden dar diversas razones por las cuales piensan que estos dos se parecen más. O, por ejemplo, podría haber un niño que nos dijera que son estas dos las que se parecen más y esta no tanto, y darnos argumentos como las dos son niñas, las dos tienen un saco, las dos usan zapatos o zapatillas, tienen el pelo largo, ¿verdad? Y darnos diferentes razones por las cuales se parecen. En este ejercicio no hay errores y no hay aciertos. Acá se trata de trabajar el intelecto del niño y poder dejarlos a ellos expresarse o expresar su opinión y encontrar la mayor cantidad de similitudes y diferencias que ellos puedan observar entre los tríos de tarjetas. Para trabajar similitudes y diferencias también podemos utilizar las tarjetas de figuras geométricas que vienen en nuestra cajita Montessori. Vamos a tomar un juego de ellas y las cortamos por la mitad para separar la figura geométrica del objeto que la representa. Una vez que tenemos todas las tarjetas separadas de esta manera, las vamos a colocar sobre la mesa boca abajo, obviamente desordenadas, para que los niños puedan ir jugando una memoria tradicional. En este caso, los niños irán levantando las figuras por parejas. El niño levanta una pareja de tarjetas y tiene que ser capaz de discriminar que ambas tarjetas son la misma figura. No importa si están en una diferente posición o si tienen diferente color. En este caso, el niño tiene que ser capaz de discriminar que este triángulo es la misma figura que este otro, aunque tengan diferente color, diferente posición y un distractor como un dibujo. Cuando las figuras son iguales, el niño puede tomar la pareja y quedárselas para él. Luego viene otro niño y hace un nuevo movimiento y levanta otras dos tarjetas. Acá el niño tendrá que darse cuenta que a pesar de que son similares,
no son la misma figura. Este es un cuadrado y este es un rectángulo. Acá el distractor de los puntitos nos va a ayudar un poquito a que haya mayor confusión y que podamos ir realmente trabajando esas similitudes y diferencias entre las tarjetas o entre las figuras. Si las figuras no son iguales, como este es el caso, el niño debe devolver las tarjetas a su lugar. De esa manera van a seguir los niños jugando hasta ir encontrando, por ejemplo, tarjetas, recordando dónde se encuentran las que son iguales. En este caso son iguales, tendrían que recogerlas, seguirlas retirando y de esta manera pues siguen jugando su memoria. Gana el que tenga pues más cantidad de parejas de tarjetas. Luego tenemos la clasificación. Encontrar similitudes en colecciones de objetos para agruparlos. Permite a los niños y las niñas comprender que el entorno se compone de grupos de objetos, por ejemplo, todos los que usan un sombrero, todos los que son animales, todos los que tienen un detalle azul, todos los que son circulares, etc. Veamos una actividad que podemos utilizar en clase para trabajar la clasificación. Para trabajar clasificación vamos a utilizar nuestras tarjetas de la cajita Montessori de medio social y vamos a utilizar las que son de una misma clase. En este caso yo elegí las que son personas, todas las que son personas y las clasifiqué en un mismo grupo. Acá lo que vamos a trabajar es una reclasificación basada en atributos. Entonces los niños van a ir observando las tarjetas y van a ir eligiendo las que no tienen el atributo que se mencione para poder identificar a un personaje. Esta es una variante del juego Adivina quién, que es un poco más sencilla y se puede trabajar en forma grupal, ya que podemos poner todas las tarjetas al centro de la mesa y una vez que se ha mencionado el atributo, todos los niños del grupo que está jugando ayuda a identificar los personajes que no entran dentro de esa categoría. Voy a explicarlo mostrándolo. Vamos a identificar, por ejemplo, la imagen de esta abuelita y para poder hacer la identificación vamos a ir mencionando atributos. Por ejemplo, yo voy a decirle a los niños, ok, mi personaje escondido no usa ningún sombrero. No usa sombrero. Entonces los niños deberán observar entre todas las tarjetas y ver los que tienen sombrero son los que no están clasificados. Entonces van a voltearlos boca abajo y volteamos boca abajo todos los que no usan sombrero. Todos los que están usando sombrero, dado que mi personaje no usa sombrero. Una vez que ya quitamos a todos los que no usan sombrero, yo puedo dar otro atributo. Por ejemplo, puedo decir mi personaje no tiene nada en sus manos. Sus manos están vacías. Entonces ellos van a observar entre los personajes que están y van a eliminar a los que sí tienen cosas en sus manos, para poder encontrar el personaje escondido. Finalmente, un siguiente atributo puede ser mi personaje es femenino. Entonces ellos tienen que eliminar todos los que no son femeninos. Por último, puedo decir, mi personaje tiene el pelo blanco. Entonces ellos van a eliminar a todos los que no tienen el pelo blanco para encontrar finalmente el personaje escondido. Seguidamente vamos a trabajar los patrones y series. Estas destrezas buscan establecer en los procesos mentales infantiles la noción de orden y repetición sistemática del sistema numérico decimal. Se trabaja mediante la copia de patrones, la repetición de patrones, la completación de patrones y la extrapolación de patrones para formar series. En un momento, cuando veamos la actividad, vamos a entender a qué se refiere cada una de estas destrezas.
Posteriormente, los niños deben ser capaces de identificar el patrón en una serie y ordenar en forma ascendente o descendente en forma concreta los objetos. Vamos a trabajar ahora actividades para series y patrones. Para trabajar estas actividades vamos a utilizar las figuras geométricas que vienen en nuestra cajita Montessori, las agujetas, y vamos a trabajar con listones de patrones que podemos crearlos nosotros mismos o podemos utilizar los que vienen en el programa Neuroaprendo. Vamos a empezar con la primera fase, que es la copia de patrones. Para la copia de patrones necesitamos listones como estos, que ya vienen con el patrón completo que el niño tiene que copiar. En este caso vamos a utilizar, o vamos a hacer el ejemplo únicamente con este, para que ustedes puedan verlo. Le damos al niño el listón y lo que el niño tiene que hacer es encontrar la figura que va completando el patrón. Entonces el niño lo que va a hacer es copiar el patrón de figuras. Y de esa manera pues le vamos dando más listones para que ellos vayan ejercitando. En una segunda fase vamos a utilizar tarjetas como estas, en donde solo se muestra las figuras sin ningún color. La idea acá es que el niño pueda utilizar figuras de cualquier color siempre que tengan la forma que se requiere. En el caso de que queramos que la repetición del patrón sea únicamente de color, entonces vamos a poner todas las figuras, podemos utilizar por ejemplo círculos, todos círculos de diferentes colores, y de esa manera pues los niños van a repasar. En este caso lo vamos a utilizar con figuras geométricas y vamos a hacer esta repetición de ese patrón. Para ello vamos a utilizar nuestra agujeta y lo que pretendemos es que los niños pues vayan buscando las figuras. En este caso va primero un óvalo, luego va un rectángulo y luego va a seguir repitiendo el patrón. Entonces va a seguir óvalo, rectángulo. Óvalo, rectángulo, óvalo, rectángulo, óvalo, rectángulo, y la idea es que ellos pues completen el patrón en donde van a ir repitiendo y repitiendo el mismo patrón. Esto sería para un segundo estadio en cuanto a los patrones y series. La siguiente sería la completación de patrones. Para completar patrones vamos a utilizar listones como estos, en donde está el patrón y tiene dos espacios vacíos. El objetivo acá es que el niño identifique qué figuras completan este patrón. Por ejemplo, acá tengo círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo. Círculo, ¿cuál va después de círculo? Triángulo. Y luego después del triángulo va un cuadrado. En este caso voy óvalo, rombo, triángulo, cuadrado. Óvalo, me toca rombo y luego me tocaría triángulo. Y de esta manera pues van ellos completando los patrones. Este sería el tercer estadio del ejercicio de patrones y series. Y por último vamos a trabajar el último estadio, que es la extrapolación. Para la extrapolación tenemos series en donde hacen falta algunas figuras, pero no están al final, sino que están en medio de la serie. Los niños deben ser capaces de continuar la serie y completar aquellos que hagan falta. Por ejemplo, en esta tenemos óvalo, cuadrado, triángulo, y aquí tendríamos que empezar nuevamente porque está el cuadrado acá. Entonces la figura que hace falta es el óvalo, cuadrado, y luego del cuadrado va triángulo. De la misma manera se puede completar otra serie, por ejemplo esta,
en donde tenemos círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo. De esta manera pues completamos el proceso de patrones y series. Luego vamos a trabajar la noción de agrupación o teoría de conjuntos, que pretende que el niño y la niña comprendan que un grupo está formado por elementos y que los elementos de un conjunto se pueden relacionar con los elementos de otros. También que dentro de un grupo pueden haber grupos más pequeños como subconjuntos. Veamos esta actividad para trabajar en clase. Esta es una actividad para trabajar agrupación o teoría de conjuntos. Acá el objetivo es que los niños puedan encontrar tarjetas que pertenezcan o figuras que pertenezcan a una misma categoría. Vamos a colocar las tarjetitas que tenemos de nuestra cajita Montessori, así un poco revueltas sobre la mesa, porque el objetivo es que ellos tengan suficiente distractor para que tengan que enfocar su atención en la actividad. Acá se trata como es una actividad un poquito de competición en donde los chicos pueden estar alrededor y escuchar la instrucción de la maestra y tratar de localizar todas las tarjetas que correspondan a la categoría que la maestra diga lo más rápido posible. Por ejemplo, si les decimos, ok chicos, ahora vamos a encontrar un grupo de frutas y verduras. Entonces los niños rápidamente tienen que ir coleccionando todas las frutas y verduras que ellos encuentren y colocarlas en un solo grupo. Cuando la maestra diga stop, entonces en ese momento dejan de buscar y van a contar cuántas tarjetas lograron juntar cada uno y pues va ganando puntos el niño que vaya juntando más. Por ejemplo, luego podemos decir ahora un grupo de animales y entonces todos deben buscar las figuras de animales. Y de esta forma pues vamos a ir armando distintos grupos y los niños van a ir aprendiendo a agrupar. Luego tenemos la habilidad de conteo, que va a pretender que los niños y niñas comprendan que los elementos de un conjunto pueden ser contados según una serie numérica y que el valor asignado al último elemento será el valor total del conjunto. Como lo hablábamos antes, esta es una de las destrezas básicas más importantes para el desarrollo del concepto de número y del sistema posicional. Luego tenemos la partición de conteo. En esta habilidad se desarrolla que el niño y la niña pueda, para contar objetos en forma concreta, dividir los elementos que va contando primero concretamente hasta llegar al uso de la atención y memoria y poder hacerlo en forma abstracta, o sea, ya no tener que mover los elementos físicamente, sino que ya lo pueda hacer a nivel mental. Veamos esta actividad. Vamos ahora entonces a trabajar actividades de conteo. Para trabajar estas actividades de conteo vamos a pedirle a los niños que previamente ordenen los elementos que tienen ellos acá en un grupo haciendo una sola fila, con el objetivo de que ellos puedan identificar en dónde empieza la serie y dónde termina la serie de conteo. Entonces le decimos a los chicos, vamos a ordenar este conjunto de figuras en una sola fila. Y entonces ellos ya van a hacer la labor de ordenamiento. Van a ordenar todas sus figuras en una sola fila para contarlas. Una vez que ya las tenemos ordenadas, decimos a los chicos, vamos a contar. Y vamos a utilizar nuestro dedo para contar e ir tocando las figuras. El conteo se debe hacer de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una vez que ellos han practicado muchas veces con diferentes conjuntos el poder hacer este conteo en donde desordenan, ponen en fila y luego cuentan 1, 2, 3, 4, 5 para poder identificar en dónde termina la serie, entonces vamos a trabajar con ellos un ejercicio de partición de conteo.
En la partición de conteo ya no es necesario que ellos hagan la fila de objetos o que ordenen, sino que vamos a enseñarles que sucede lo mismo si yo puedo desagrupar o puedo ir separando los elementos que ya conté. Entonces vamos a enseñarles como un modelo. Lo vamos a hacer primero nosotros y luego después que ellos lo vean. De esta manera, chicos, observen cómo voy a contar este grupo de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elementos. Y luego entonces el chico tendrá que imitar la misma forma de conteo. Esta partición es para poder empezar a enseñarles que no importa el orden en el que yo cuento los elementos, siempre voy a tener el mismo número al final y que el último número que yo menciono en la serie es el número que corresponde a la cantidad de elementos que tengo en mi conjunto. Una siguiente etapa sería entonces el desarrollo de las relaciones entre grupos. Esto va a establecer la relación de cantidad a través de la comparación de conjuntos y de la correspondencia de conteo, a través también del uso de conceptos de cantidad, y podemos aquí trabajar con material manipulativo de la siguiente manera. Ahora vamos a trabajar las relaciones entre grupos. Para trabajar esta actividad vamos a utilizar materiales manipulativos de cualquier clase. Pueden ser botones, legos, pueden ser fichas, trocitos, cualquier tipo de material que los niños puedan manipular. Tienen que ser dos tipos de manipulativos diferentes o puede ser, por ejemplo, de dos colores distintos. Acá yo estoy trabajando con estos círculos que son sobrantes de las letras de la cajita Montessori y estos que son otros manipulativos que vienen dentro de la cajita. Vamos entonces a pedirle a los niños que tomen un grupo de cada material, un grupo de manipulativos amarillos y un grupo de manipulativos azules. Un grupo amarillo y un grupo azul. Luego entonces vamos a pedirle a los niños que ordenen los del primer grupo haciendo una fila. Ellos van a hacer entonces la labor de ordenamiento. Acá en este momento podemos trabajar conteo por partición, podemos trabajar algún tipo de rima o canción rítmica para que ellos puedan estar enfocados en la actividad en el momento en el que la están llevando a cabo. Una vez que han terminado, entonces vamos a pedirles ahora a cada uno de los amarillos, tú le vas a poner uno azul y entonces ellos van a hacer el apareamiento. Amarillo, azul, 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 amarillo, azul. ¿Qué pasó acá? Aquí entonces podemos empezar el trabajo de correspondencia 1 a 1 y podemos preguntar, ¿qué hay más? ¿Hay más amarillos o hay más azules? Los chicos van a hacer el análisis en base de que uno de los amarillos se quedó sin pareja. Podemos decir entonces que el grupo mayor es el de los amarillos y el grupo menor es el de los azules. También en determinado momento podemos decirles, ok, ahora vamos a separar los de color azul, los vamos a poner más separados. Y volvemos a preguntar, ¿qué hay más? ¿Amarillos o azules? Acá puede que algunos niños nos digan que hay más azules que amarillos porque ocupan más espacio.
pero podemos pedirles que nuevamente apareen uno por uno con cada uno para poder darnos cuenta que sigue habiendo mayor cantidad de amarillos de esta forma. Vamos ahora entonces a ponerle a cada azul un amarillo. Amarillo, azul, 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 y siempre me sigue quedando un amarillo suelto. Entonces, ¿cuál es el grupo más grande? El amarillo. No importa si están más separados o más juntos, siempre voy a tener la misma cantidad. Al ejercitar esto, muchas veces los niños van empezando a tomar el concepto de la constancia de cantidad o la conservación de cantidad. Esta es una actividad muy útil y que es bien importante trabajarla antes de pasar al valor posicional de los números y el conteo, porque de esta manera pues ellos pueden empezar a tener una idea de lo que corresponde o de esa correspondencia entre número y numeral. Posteriormente es importante que los niños aprendan a armar grupos de 10. Agrupar puños de objetos, cuentas, granos, botones, etc. y formar grupos de 10 contando los sobrantes para poder identificar las unidades y las decenas. Aquí vamos a utilizar también material manipulativo que podemos elaborar fácilmente en nuestra clase con materiales que tenemos en el aula. Ahora vamos a trabajar una actividad para armar grupos de 10 y empezar a introducir a los niños en el concepto de decenas. Acá vamos a utilizar una caja con divisiones como esta, o podemos utilizar también una caja de huevos, podemos utilizar también una bandeja para hacer hielo, cualquier tipo de recipiente que tenga pues diferentes compartimientos donde los niños puedan clasificar. Esta es una actividad grupal, podemos ponerles ciertos materiales manipulativos. Yo aquí estoy utilizando de estos mismos circulitos que vienen dentro de la cajita Montessori y que son sobrantes de las letras. Entonces vamos a utilizar la caja y la orden va a ser, o la instrucción va a ser, vamos a llenar en cada uno de los espacios 10 figuras o 10 objetos. Entonces los niños en equipos pueden ir juntando y, por ejemplo, si damos una caja para cada mesa, los niños podemos ponerles como incentivo que el que termine primero pues va a tener un sticker o va a tener algún tipo de puntos, hacer algún tipo de competición. O simplemente podemos hacerlo como un ejercicio utilizando música de fondo, por ejemplo, para hacerlo rítmicamente, o podemos irlo haciendo todos juntos contando. En este caso yo lo voy a hacer contando como lo podríamos hacer con los niños de una forma rítmica. Entonces se supone que los niños, cada uno tiene un espacio asignado y contando van a ir metiendo en equipo al mismo tiempo las fichas, los legos, trocitos, lo que sea que vayamos a manipular, pero todo va a ser en grupos de 10. Cuando lleguemos al número 10 volvemos a empezar el conteo y los niños tienen que pasarse a otra casilla para llenarla. Esto sería de esta manera entonces. Vamos a llenar en cada espacio, vamos a poner 10 objetos y mientras los vamos metiendo vamos a ir contando todos juntos. Y contamos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Decena! Y ahora vamos a llenar otra casilla. Ahora vamos más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Decena! Ahora otra casilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Decena! Y luego la otra casilla. Así seguimos hasta que hayamos llenado toda la cajita, todos los compartimientos con 10 objetos en cada uno de los espacios.
Luego vamos a establecer el concepto de decenas y unidades. Es hasta ahora cuando vamos a empezar a trabajar estos conceptos y vamos a realizarlo a través de ejercicios de conteo con grupos organizados de la siguiente forma. Primero, grupos organizados en forma canónica. ¿A qué me refiero? Son grupos de 10 que se representan ya sea con decenas y con elementos sueltos de unidades. Es decir, que yo le voy a poner al niño grupos de 10 o representaciones de decenas y además elementos de unidades que no van a ser mayores a 9. Luego también vamos a utilizar las representaciones no canónicas, que es cuando le voy a presentar al niño grupos de 10 que van a representar menos cantidad que las decenas del número que estoy representando y elementos sueltos que son más de 9. Esto para que él pueda organizar y sustituir las unidades por decenas. Luego tenemos las organizaciones engañosas. Estas van a estar agrupadas en grupos menores de 10 y con unidades sueltas para que el niño haga el mismo proceso, que él pueda organizar ese material en grupos de 10 para poder encontrar cuál es el número o la cantidad, la cardinalidad del grupo de objetos que tiene presentados. Y por último, los no agrupados, que son elementos sueltos. Vamos a ver estas actividades utilizando material. Una vez que los niños ya han adquirido el concepto de las decenas, entonces vamos a empezar a utilizar decenas y unidades para representar números. Podemos utilizar un material como este, en donde se representan las decenas con una tira de 10 y las unidades que se representan con cuadritos del mismo tamaño. Acá la importancia de que sean del mismo tamaño es que el niño, el primer paso que va a hacer es poder identificar que 10 de estos corresponden a 10 de estos. También vamos a utilizar números de nuestra cajita Montessori en dos colores diferentes. Esto podemos utilizar los de varios niños para poder hacer conjuntos y presentar el material de esta manera. Una vez que ya tenemos todo el material, el primer ejercicio que los niños van a llevar a cabo es el de correspondencia de 1 a 1. Igual que lo trabajamos con las figuras azules y amarillas, por eso les decía la importancia de trabajar muy bien la correspondencia de 1 a 1, porque acá nos va a servir para demostrar que 10 de estas corresponden a una de estas barritas. Entonces, acá le vamos a decir a los chicos que a las barritas les vamos a poner una unidad a la par de cada una de las unidades que están representadas acá. Y entonces ellos van a hacer la correspondencia de esta manera, construyendo una decena con los cuadritos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De esta forma, los niños se dan cuenta que 10 unidades forman una decena. Y vamos a empezar entonces a llamar a las decenas por su nombre y a las unidades por su nombre. Una vez que hemos hecho esto varias veces y los niños ya tienen bien establecida esa correspondencia, entonces vamos a empezar a armar números con este material. Vamos a hacerlo en 4 ejercicios diferentes y vamos a empezar con el ejercicio número 1. El primer ejercicio son los ejercicios con presentaciones o grupos canónicos. En este caso, lo que vamos a hacer es formar con los numerales de 2 colores una cifra o un número de 2 cifras. En este caso vamos a utilizar un color para representar las decenas y otro color para representar las unidades. Una vez que los chicos han formado su número, ellos deben representarlo utilizando las decenas y las unidades en forma tradicional. Entonces ellos van a decir, tengo 5 unidades y entonces deben representarlas, las 5 unidades, y tengo 3 decenas. 1, 2, 3 decenas.
3 decenas y 5 unidades, 35. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 35. De esa manera podemos hacer muchos ejercicios. Podemos ir cambiando únicamente las unidades para que los niños puedan irse dando cuenta cuál es el número que va aumentando. Por ejemplo, si yo cambio las decenas, en este caso, y pongo 4 en lugar de 3, entonces el niño se va a dar cuenta que únicamente necesita agregar una decena más. Y va a decir 45, 10, 20, 30, 41, 2, 3, 4, 5, 45. Si, por ejemplo, en este caso cambiamos las unidades y ponemos acá un 8, entonces ahora el niño tendrá que completar las unidades y va a decir 48, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48, 48. Podemos seguir haciendo ejercicios de esta manera para que ellos vayan comprendiendo la relación entre decenas y unidades. Por ejemplo, en el caso en el que ponemos el 0 en las unidades, entonces ellos van a entender acá 0, no necesito ninguna de estas. Y voy a contar entonces, tengo 4 decenas, 10, 20, 30, 40, 40, porque no tengo ninguna unidad. El segundo ejercicio es el de las series no canónicas. En este caso, vamos a presentar a los niños grupos ya representados, o sea, en este caso la maestra va a hacer la representación en unidades y decenas utilizando el material y va a pedir a los niños que en colaboración, ¿verdad?, entre todos puedan identificar qué número es el que se está representando. Acá el truco y la dificultad está en que las decenas van a ser menores a las del número total, o sea, no van a representar la cantidad completa de decenas que tiene la cifra que hemos formado. Si se dan cuenta, acá hay 2 decenas y en este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 unidades. Acá lo que los niños tendrán que hacer es contar las unidades y al darse cuenta que hay más unidades de 10, o sea, hay más de 10 unidades, tendrán que utilizar una de estas para cambiar o intercambiar los materiales para poder representar el número e identificar con sus números de FOMI cuál es el número que la maestra colocó. Entonces acá los niños lo que hacen es lo siguiente, se les pone sus decenas y sus unidades y ellos van a empezar a contar las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ya completé una decena, entonces voy a poner una acá y quito este material. Y sigo contando las unidades. 1, 2, 3, 4. Como estas ya se quedaron en menos de 10, ahora voy a contar el número. 10, 20, 30 y 1, 2, 3, 4. 34. Ahora voy a buscar los números para poder representar. 34. Estas series no canónicas podemos utilizar la representación en el pizarrón para que ellos mismos las vayan construyendo con el material manipulativo. De esa manera podemos trabajar en forma grupal.
aunque de vez en cuando es bien importante trabajar este tipo de material en forma individual o en grupos pequeños. Podemos hacer centros de interés en donde un grupo esté trabajando alguna otra actividad, mientras nosotros trabajamos con un grupo pequeño de niños actividades como esta. Luego entonces vamos a subir el nivel de dificultad con una actividad de ejercicios engañosos. Ese es el nombre que recibe esta actividad. Acá la maestra va a organizar las unidades en grupos menores de 10. En este caso, yo las organicé en grupos de 5. Y vamos a pedir a los niños que identifiquen cuántas decenas y cuántas unidades hay en ese grupo de unidades para poder representar el número que forman. Entonces los chicos lo que deberán hacer es nuevamente ir formando las decenas con sus unidades para ir intercambiando entre unidades y decenas. En este caso, por ejemplo, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10, una decena. Intercambio este material por una decena. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra decena y lo intercambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra decena e intercambio el material. Y luego 1, 2, 3. Y ahora sí puedo formar mi número contando. 10, 20, 30 y 1, 2, 3. 33. Y ya busco los números para formar la cantidad. 33. Y ahora vamos a pasar a la última fase o el último nivel de dificultad de estos ejercicios para establecer el concepto de decenas de unidades, que se llaman no agrupados. En este caso vamos a entregar al niño material de unidades sin agrupación, o sea, solo es un grupo de unidades todas juntas, y él deberá ordenarlas pues sustituyendo por decenas cuando sea necesario para encontrar cuántas representan este grupo de unidades. Procedemos de la misma forma. El niño va a armar sus decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intercambio una decena por otra decena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intercambio otra decena por esta decena. Y me queda únicamente una unidad. Ahora ya puedo representar el número contando. 10, 20 y 1, 21. Y entonces busco los números para representar la cantidad. 21. Y por
por último, pues viene la parte de agregar decenas o unidades y volver a contar. Estos son ejercicios para empezar a establecer el concepto de reagrupación y desagrupación a través del uso de material manipulativo. Vamos ahora entonces a hacer un ejercicio para trabajar la agrupación y desagrupación. Una vez que los niños ya han comprendido completamente la correspondencia entre unidades y decenas y tienen bien estructurado el concepto de decenas y unidades con los ejercicios que hicimos anteriormente, vamos a poder hacer ejercicios como este. En el pizarrón, nosotras maestras vamos a colocar dos números separados y los niños los van a representar en su mesa. En este caso, el número 22 y el número 1. Entonces ellos acá representaron 22, 10, 20, 1, 2, 22 y el número 1 que solo corresponde a una unidad. Entonces vamos a pedirle a los niños que unamos esta unidad con este grupo y ellos lo van a hacer concretamente, manualmente, pasándolo para acá. Y entonces ahora contamos para ver cuántos tenemos ahora aquí. 10, 20, 1, 2, 3, 23. Y entonces tenemos que cambiar el número de las unidades. Aquí vamos a hacer preguntas como ¿cuál número fue el que cambió? ¿Las unidades o las decenas? Y entonces ellos van a empezar a identificar cuándo cambia de una a otra. En este caso cambiaron las unidades y vamos a decir que tenemos 3 unidades, pero las decenas se quedaron exactamente igual. Vamos a hacer muchos ejercicios como este. Por ejemplo, podemos hacer otro en donde tengamos más unidades y tengamos que ir agregando cada vez más unidades. Por ejemplo, en este caso vamos a agregar 8 unidades y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a pedir a los niños que lleven estas unidades hacia este lado. Y ahora vamos a contar. Tenemos 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué hacemos? Como tenemos 10 unidades, vamos a cambiarlas. Vamos a intercambiar las 10 unidades por otra decena. Y entonces vamos a decir 10, 20, 30. Y no tengo nada que contar acá. Como no tengo nada que contar acá, vamos a colocar el 0. Y esta cambió porque ya no son 2, sino son 3. 10, 20, 30, 30. De la misma forma podemos hacer actividades en donde vamos a adicionar ya no las unidades, sino que vamos a adicionar decenas. De esta manera. Digamos que tengo una decena representada acá. Entonces voy a tener 23 y aquí voy a tener 10. Una vez que los niños han hecho la representación de los dos números, vamos a pedirle que vamos a juntar esta decena con las que están de este lado. Entonces vamos a colocar la decena del lado de las decenas. Y vamos a decir entonces que ahora vamos a contar para ver cuántas hay acá. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 33. ¿Cuál tiene que cambiar? Las decenas.
las decenas cambiaron. Jugando de esta manera con ellos y trabajando mucho los conceptos de agrupación y desagrupación, vamos a facilitarles el concepto o la comprensión de las sumas y las restas con agrupación y desagrupación. El desarrollo del pensamiento numérico es progresivo y requiere de una intervención metodológica. A lo largo de este módulo vamos a sumergirnos en el conocimiento de las características del pensamiento de los preescolares, qué habilidades en específico deben desarrollar para acompañar al niño en la madurez de su pensamiento, qué metodologías podemos aplicar en la enseñanza de las habilidades básicas del cálculo y por último un taller para construir herramientas con distintos materiales manipulativos que ustedes puedan utilizar en el aula, parecidos a los que vimos el día de hoy y otras ideas que queremos compartirles para que ustedes puedan trabajar con sus chicos a través de material manipulativo y enriquecer así las imágenes mentales que ellos tienen que ir construyendo para el área o para el pensamiento matemático. Las invito entonces a continuar acompañándonos en este módulo y enriqueciendo su quehacer docente. Por el momento nos despedimos. Hasta pronto.